A lo largo de este vídeo escucharéis muchos nombres. Todos pertenecen a personas que de una forma u otra se cruzaron en el camino de Ted Bundy. Mujeres y niñas a las que asesinó. Supervivientes que lograron escapar. Parejas, amigos e incluso familiares. En un próximo vídeo hablaremos en más profundidad de quiénes eran realmente, de las vidas que tenían antes de convertirse en víctimas, de los testimonios de quienes sobrevivieron y de las secuelas que sus crímenes dejaron, directa o indirectamente, en las personas que formaban parte de su entorno. Personas que en algún momento de sus vidas se cruzaron con un hombre aparentemente educado, atractivo y amable. Un hombre que pedía ayuda para cargar unos libros, o que fingía tener un brazo roto. Durante 4 años, ese hombre recorrió Estados Unidos prácticamente sin ser detenido. Un asesino que campó a sus anchas por 7 estados, violando, torturando y asesinando a mujeres jóvenes. Un hombre que parecía completamente normal. Ese hombre se llamaba Ted Bundy, y esta es su historia. El 14 de julio de 1974 era un día perfecto de verano en el Parque Estatal del lago Sammamish, en el estado de Washington. Familias llenaban la playa, los niños corrían por la arena y decenas de jóvenes tomaban el sol cerca del agua. Era uno de esos días tranquilos en los que nadie imagina que algo terrible puede ocurrir. Ese mismo día desaparecieron 2 jóvenes que estaban disfrutando del sol como cualquier otra persona. Janice Ott, de 23 años, y Denise Naslund, de 19. Bundy había planeado cuidadosamente su artimaña. Llegó al parque vestido con un cabestrillo y con la excusa de necesitar ayuda para cargar un velero. Su primer intento fue con Janice Graham, de 22 años. Bundy se acercó educadamente y le pidió ayuda para subir el velero a su vehículo. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, fingía dolencias en el brazo, explicando que se lo había lesionado en un partido de tenis. Cuando llegaron, Graham vio un Volkswagen Beetle, pero ningún barco. Al notar su confusión, Bundy le explicó que el velero estaba en otro lugar. Graham se negó a entrar, explicando que debía reunirse con su marido y sus padres, y Bundy la acompañó de regreso, calmado y disculpándose. Tras separarse de Graham, Bundy buscó a su siguiente víctima. Posteriormente, un agente de la DEA, que aquel día estaba fuera de servicio, relató lo que observó. Bundy se acercó a Janice Ott mientras tomaba el sol sola. El agente notó cómo Bundy la miraba de forma insistente y cómo logró convencerla, a pesar de las dudas de la joven, para que le ayudara con su supuesto velero. Bundy hablaba de manera educada y tímida, con palabras de necesidad y urgencia, haciendo que la víctima dudara y se sintiera obligada a seguirlo. La interacción se prolongó hasta que finalmente logró que ella accediera a acompañarlo hacia el coche. Alrededor de las 12:30 de la tarde, Bundy llevó a Ott a su Volkswagen en el aparcamiento y condujo hasta un camino de tierra apartado en Issaquah. En ese lugar, violó y torturó a Janice, dejándola con un hilo de vida mientras volvía al lago en busca a una segunda víctima. Sobre las 16:30, Bundy llegó de regreso al lago Sammamish. Encontró a Denise Naslund, que se había apartado de sus amigos para ir al baño cerca del aparcamiento. Con el mismo engaño que a su anterior víctima, la subió en su coche y la llevó también a Issaquah. Según sus confesiones posteriores, Janice Ott
aún seguía viva cuando llegó con Denise. Bundy obligó a la primera a presenciar cómo atacaba y torturaba a la segunda. Finalmente, acabó con la vida de ambas jóvenes en ese mismo lugar. Los amigos de Denise empezaron a preocuparse cuando vieron que no regresaba. Algo no iba bien. Avisaron a la policía que aquel mismo día ya estaba en el parque atendiendo varios altercados con un grupo de moteros. Aún así, y a pesar de que los agentes se encontraban allí, las jóvenes no fueron reportadas oficialmente como desaparecidas hasta el día siguiente. Varios testigos recordaban al mismo hombre. Decía llamarse Ted. Llevaba el brazo en cabestrillo y conducía un Volkswagen Beetle. Gracias a estas descripciones, la policía pudo elaborar un retrato robot del sospechoso y un informe detallado del vehículo. Aquella información despertó las primeras sospechas de Elizabeth Klopfer, la novia de Ted Bundy, y se lo hizo saber a la policía de manera anónima. Ese mismo día, Bundy le había dicho que tenía otras cosas que hacer. Cuando Elizabeth llamó más tarde para preguntar por el caso, un detective le comentó que uno de los testigos creía que el hombre visto en el lago era demasiado mayor para ser Bundy. Pero la duda ya estaba sembrada. 2 meses después, una pareja de cazadores encontró restos óseos entre el denso follaje de Issaquah, cerca de una vía de servicio. Eran los restos de Janice Ott y Denise Naslund. Ott fue identificada por una mandíbula, Naslund por un cráneo. Esta fotografía fue tomada por su novia, Elizabeth Klopfer, durante uno de los viajes que hacían juntos por el noroeste del Pacífico. En aquella época, Ted Bundy llevaba una vida aparentemente normal. Excursiones, campamentos y días al aire libre con su pareja y la hija de ésta. Lo inquietante de esta imagen es el lugar en el que fue tomada. Muy cerca de allí, en Issaquah, Bundy había abandonado los cuerpos de Janice Ott y Denise Naslund. Años después, durante sus confesiones, Bundy se referiría a esa zona con un nombre escalofriante: su vertedero. Este día en el lago Sammamish muestra perfectamente cómo actuaba Ted Bundy. Combinaba una apariencia carismática y engañosa con un plan meticuloso, actuando a plena luz del día y aprovechando los retrasos y errores en la investigación. Theodore Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Cowell, se quedó embarazada siendo muy joven de un hombre que no quiso hacerse responsable y al que nunca más volvió a ver. Provenía de un hogar profundamente religioso. Tener un hijo fuera del matrimonio era considerado una humillación, así que Eleanor decidió ocultar la verdad. Ted creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era en realidad su hermana. Durante sus primeros años vivió en casa de sus abuelos. Su abuelo era un hombre de carácter violento y explosivo, con frecuentes ataques de ira. Se sabe que consumía pornografía de forma habitual, algo muy poco común en aquella época. Por su parte, Ted empezaba a mostrar comportamientos inquietantes desde pequeño. Maltrataba a animales, columpiaba a gatos callejeros por la cola, pateaba perros y con el tiempo empezó a asomarse a las ventanas de otras mujeres y a rebuscar revistas pornográficas en la basura de sus vecinos. Cuando tenía 4 años, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington. Eleanor comenzó a llamarse Louise
y conoció a Johnny Bundy, con quien se casó en 1951. Johnny adoptó a Ted, y él asumió el apellido Bundy. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, y así Ted se convirtió en el mayor de sus hermanos. Un hermano del que hablaremos después, y 2 hermanas de las que no se sabe nada. A medida que crecía, Ted se sintió profundamente perturbado al descubrir que Eleanor era en realidad su madre, y no su hermana como había creído durante años. Este descubrimiento generó un fuerte resentimiento hacia ella y aumentó su aislamiento social. De adolescente era tímido, torpe socialmente y muy reservado. Sin embargo, mantenía buenas calificaciones y tenía un coeficiente intelectual estimado en 113. A pesar de su inteligencia, Ted desarrolló patrones de conducta preocupantes. Durante la adolescencia, robaba a otras personas y acosaba a sus compañeras. Su exposición temprana a la violencia y a la pornografía, combinada con la confusión sobre su identidad y la falta de figuras de referencia confiables, moldearon su forma de relacionarse con los demás, especialmente con las mujeres. Antes de comenzar sus crímenes, Bundy también desempeñó el papel de hermano mayor. Su medio hermano menor, Rich Bundy, lo acompañaba en excursiones y campamentos durante los fines de semana. Sin embargo, Rich recuerda un viaje que terminó abruptamente. Ted lo envió a casa sin apenas explicación. Más tarde, mientras esperaban en el aeropuerto, Rich percibió en el rostro de Ted una expresión de horror y asco. Nunca supo a qué se debía exactamente. Décadas después, Rich aún lucha por procesar la traición de descubrir que su hermano, al que tanto admiraba, se convirtió en un asesino en serie. Tras su adolescencia y los primeros años universitarios, Ted Bundy comenzó a tener sus primeras relaciones sentimentales. Su primera novia seria fue Diane Edwards, con quien salió mientras estudiaban en la Universidad de Washington. Bundy estudiaba Derecho y Edwards Psicología. Curiosamente, Diane tenía un parecido llamativo con algunas de las jóvenes morenas que más tarde se convertirían en sus víctimas. La relación comenzó en 1969, pero tuvo altibajos y terminó en 1970. Después de esta ruptura, Bundy se volvió cada vez más solitario y distante. Algunos expertos creen que esa frustración pudo haber influido en el inicio de su carrera como asesino en serie, que comenzaría oficialmente en 1974 en la zona de Seattle. Más tarde, Bundy mantuvo una relación con Elizabeth Klopfer, con quien estuvo varios años. Se conocieron en un bar en 1969. Su relación duró hasta 1974. Durante ese tiempo, Elizabeth no tenía idea de que Bundy estaba cometiendo asesinatos en distintos estados. Sin embargo, Elizabeth comenzó a notar comportamientos extraños, largas desapariciones sin explicación, una extraña obsesión de Bundy por los asesinos en serie, especialmente por el asesino de Boston, y otros cambios que empezaron a generarle inquietud. En 1974, Elizabeth Klopfer finalmente llamó a la policía para informar de sus sospechas. Pero sin pruebas concretas, Bundy no fue investigado. Este es solo un vistazo a las relaciones de Bundy. En un próximo vídeo profundizaremos en sus víctimas, en sus parejas y en cómo su entorno vivió las secuelas de sus crímenes.
A partir de 1974, Bundy comenzó a atacar y asesinar jóvenes en varios estados. Lo que parecía ser un joven prometedor se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. El 4 de enero de 1974, Karen Sparks vivía en el barrio University District de Seattle, donde estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Washington. Aquella noche, Bundy irrumpió en su casa. La atacó brutalmente. Entró, quitó un somier de la cama y me destrozó el cráneo. Probablemente usó el mismo somier y lo estrelló contra mi vagina y la vejiga. Tenía la vejiga totalmente partida. Así recordaría Karen Sparks el ataque años después. Pasaron casi 20 horas antes de que su compañero de piso la encontrara. Las lesiones le causaron daños cerebrales permanentes. También una pérdida significativa de visión y audición. Karen Sparks se convirtió así en una de las pocas víctimas que sobrevivieron a los ataques de Bundy. La otra víctima que sobrevivió fue Carol Darronch. Su intento de secuestro ocurrió el 8 de noviembre de 1974 en Murray, Utah. Mientras salía de un supermercado y curioseaba en una librería, Bundy se le acercó. Le dijo que era policía y que alguien había intentado entrar en su coche. Confundida y confiando en él, Carol accedió a acompañarlo hasta su vehículo. Lo que siguió fue un forcejeo desesperado. Carol consiguió abrir la puerta y escapar. Corrió mientras Bundy intentaba alcanzarla. Logró huir. Tras la denuncia de Darronch, un agente detuvo a Bundy al reconocer el coche. Aunque Bundy había cambiado su apariencia tanto como pudo, Carol Darronch lo reconoció al instante en una rueda de reconocimiento. Aún así, incluso después de vincularlo con los asesinatos en Washington y Oregón, hubo quienes dudaron de su historia. Decían que Ted Bundy era demasiado guapo, confiable e inteligente para ser un asesino en serie. El testimonio de Carol Darronch sería decisivo. Gracias a ella, Bundy acabaría siendo vinculado con varios de los asesinatos y, finalmente, sentado en el banquillo. Entre estos ataques fallidos y las desapariciones en el lago Sammamish, Bundy continuó su ola de asesinatos en Washington y Oregón. Elegía víctimas jóvenes, generalmente estudiantes. Las raptaba de manera meticulosa y calculada. Linda Ann Healy, de 21 años, fue atacada mientras dormía en su dormitorio. Bundy la secuestró y la asesinó. Posteriormente, decapitó el cuerpo y lo desmembró. Años después, algunos de sus restos fueron encontrados en Taylor Mountain. Donna Manson tenía 19 años cuando desapareció. Se dirigía a un concierto. Nunca volvió a ser vista. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, aunque algunos restos parciales encontrados años después podrían haber sido los suyos. Susan Rancourt, de 18 años, desapareció después de salir de una reunión nocturna. Tiempo después, su cráneo y su mandíbula fueron encontrados en la misma zona montañosa donde Bundy abandonaba a muchas de sus víctimas. Roberta Parks tenía 22 años. Fue asesinada mientras dormía en su residencia universitaria en Oregón. Los restos de su cuerpo mostraban evidencias de una brutal paliza. También fueron encontrados años más tarde en Taylor Mountain. Brenda Ball y Jordan Hawkins desaparecieron mientras caminaban solas por la ciudad. Años después, sus restos fueron hallados. Los informes forenses mostraban signos de violencia extrema. Cada uno de estos casos ayudó a los investigadores a identificar el patrón criminal de Bundy. El 16 de agosto de 1975,
un patrullero detuvo un coche en Salt Lake City para comprobar su matrícula. Era un Volkswagen Beetle. Cuando el agente intentó identificar al conductor, Bundy trató de huir, pero fue detenido poco después. Dentro del vehículo, la policía encontró un inquietante conjunto de objetos: una palanca de metal, esposas, cinta adhesiva, cuerdas y una linterna. Todo parecía encajar perfectamente con el perfil de un secuestrador. Aquello inició una investigación a gran escala. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Bundy tenía 29 años. Entró en la sala convencido de que no existían pruebas suficientes contra él. Pero Carol Darronch lo señaló directamente como el hombre que había intentado secuestrarla meses antes. Bundy negó conocerla, pero no tenía coartada. El 30 de junio de 1976 fue condenado a 15 años de prisión. Mientras estaba encarcelado, comenzaron a acumularse nuevas pruebas. En su Volkswagen se encontraron cabellos que coincidían con los de Melissa Smith y Karen Campbell, dos mujeres asesinadas meses antes. Las contusiones en sus cráneos coincidían con la palanca metálica encontrada en el coche de Bundy. Colorado presentó cargos por asesinato. Durante los preparativos del nuevo juicio, Bundy tomó una decisión inesperada. Despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Eso le permitió acceder a la biblioteca del tribunal en Aspen para preparar su defensa. El 7 de junio de 1977 aprovechó ese privilegio. Se acercó a una ventana del segundo piso y saltó. Cayó al suelo lesionándose el tobillo, pero aún así consiguió escapar. Durante 6 días sobrevivió robando comida y durmiendo en una cabaña abandonada en las montañas, hasta que finalmente fue capturado cuando intentaba robar otro coche. Bundy fue devuelto a prisión, pero no había terminado. Mientras estaba encarcelado comenzó a perder peso deliberadamente. Lo hacía con un objetivo muy concreto. En su celda había un pequeño hueco en el techo, un espacio de apenas 30 por 30 centímetros. Bundy retiró una de las placas del techo y después de adelgazar lo suficiente, consiguió introducirse por aquel agujero imposible. Gateó por el falso techo de la prisión. Llegó a una zona sin vigilancia. Descendió por un armario dentro del apartamento de un funcionario de prisiones y salió caminando por la puerta principal. La fuga ocurrió la noche del 30 de diciembre de 1977. Nadie se dio cuenta hasta 15 horas después. Para entonces, Ted Bundy ya había desaparecido. Huyó primero a Chicago y después a Florida. Allí cometería algunos de sus crímenes más brutales. En la madrugada del 15 de enero de 1978, entre las 3 y las 3:15 de la mañana, Ted Bundy irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Llevaba una media en la cabeza con agujeros para los ojos y una pesada porra de madera. Entró sigilosamente en las habitaciones mientras las estudiantes dormían. La primera víctima fue Margaret Bowman. Bundy la golpeó salvajemente en la cabeza. Los golpes fueron tan brutales que le destrozaron el cráneo. Murió en su habitación. Después entró en la habitación de Lisa Levy. Allí la golpeó brutalmente, la violó y la asesinó. La violencia fue tan extrema que dejó una marca de mordida en su cuerpo. Esa marca sería una prueba clave en el juicio. Pero no todas murieron aquella noche. Karen Chandler fue atacada mientras dormía. Quedó gravemente herida. Tenía el rostro destrozado.
la mandíbula rota en 3 partes y un brazo fracturado. Su compañera de habitación, Kathy Kleiner, también sobrevivió, aunque con heridas terribles. Su mandíbula quedó prácticamente colgando, sostenida apenas por un fragmento de hueso. Ambas sobrevivieron de milagro. Mientras la casa se llenaba de gritos y caos, Bundy escapó del edificio. Pero esa misma noche atacaría de nuevo, apenas unas calles más lejos. Bundy entró en la vivienda de Cheryl Thomas, una estudiante de danza. Se coló por la ventana de la cocina y la golpeó brutalmente mientras dormía. Thomas sobrevivió. 3 semanas después, Bundy cometió su último crimen. El 9 de febrero de 1978, secuestró a Kimberly Leach. Tenía solo 12 años. La niña regresaba de la escuela en Lake City. Pocos días después, su racha de asesinatos terminaría casi por casualidad. Un policía de Pensacola detectó un coche sospechoso circulando de madrugada. Cuando intentó detenerlo, el conductor trató de resistirse. Tras una breve persecución y un forcejeo, el hombre fue arrestado. Era Ted Bundy. Intentó identificarse con un carnet robado, pero tras 2 días bajo custodia, acabó revelando su verdadero nombre. La policía pronto comenzó a relacionarlo con los asesinatos de Chi Omega. Una estudiante llamada Nita Neary había visto a un hombre salir del edificio aquella madrugada. Su descripción coincidía con Bundy. El juicio de Ted Bundy en Florida, en 1979, se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia. Su narcisismo y su necesidad de control lo llevaron a intentar dirigir cada detalle del proceso, desde el interrogatorio de los testigos hasta la presentación de pruebas. Durante el juicio, declararon las supervivientes del ataque en Chi Omega. Sus testimonios fueron devastadores. Las marcas de mordida encontradas en el cuerpo de Lisa Levy y otras pruebas físicas reforzaron la acusación. En un momento particularmente extraño del juicio, Bundy pidió matrimonio a Carol Ann Boone, una vieja amiga, la cual había decidido darle su apoyo. Lo hizo mientras la interrogaba en el estrado. La noche anterior a su ejecución, Bundy pasó gran parte del tiempo rezando y llorando. Se le ofreció la tradicional última comida: filete, huevos, patatas, hash browns, tostadas con mantequilla y mermelada, leche y zumo. Bundy no comió nada. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue conducido a la sala de ejecuciones de la prisión estatal de Florida. Antes de ser colocado en la silla eléctrica, se le permitió pronunciar sus últimas palabras. Dijo simplemente: «Me gustaría que transmitieras mi amor a mi familia y amigos». A las 7:16 de la mañana, la corriente eléctrica atravesó su cuerpo. Fue declarado muerto pocos minutos después. Décadas después, la historia de Ted Bundy sigue generando fascinación y horror a partes iguales. Uno de los objetos más macabros relacionados con su historia todavía existe: su coche, un Volkswagen Beetle que utilizó para acercarse a muchas de sus víctimas sin levantar sospechas. Hoy, ese mismo vehículo puede verse en el Alcatraz East Crime Museum, un recordatorio tangible de uno de los asesinos en serie más perturbadores del siglo XX. Si quieres seguir adentrándote en la oscuridad, apoya el canal con un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo retrato oscuro. Hasta entonces, cuidado con lo que se oculta en la sombra.